Te sientes atrapado, como si tu vida ya no tuviera sentido. En este video hablaremos este tema, y si eres nuevo en nuestro canal te invitamos a suscribirte y activar la campanita para más contenido inspirador. ¿Te ha pasado que te levantas todos los días a la misma hora, con las mismas tareas, las mismas personas, los mismos problemas? Al principio era normal, creías que era parte del proceso, pero con el paso de los días, las semanas, los meses, todo empieza a perder color. Te preguntas a ti mismo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué, a pesar de todo mi esfuerzo, no llego a donde quiero estar? Es como si estuvieras atrapado en un pantano. Sabes que hay algo más allá de donde estás, pero cada intento de moverte parece empujarte más y más profundo. Lo que antes era entusiasmo, ahora es frustración. Lo que antes era pasión, ahora es monotonía. Y poco a poco, esa chispa que llevabas dentro comienza a apagarse. Déjame que te cuente una historia. Había una vez un joven llamado Marcos, un muchacho de mirada brillante y corazón ambicioso. Desde niño, Marcos había sentido una chispa dentro de sí, una especie de llamado interno que lo empujaba a soñar en grande. Mientras sus amigos jugaban y disfrutaban de su infancia despreocupada, él ya tenía claras algunas cosas. No quería una vida ordinaria, ni una rutina que lo atrapara en la monotonía. Quería más. Quería explorar, crear, dejar huella. Para él, el éxito no era una opción, sino una necesidad vital. A lo largo de los años, esa ambición se convirtió en su motor, en lo que lo impulsaba a seguir adelante día tras día, incluso cuando la vida le ponía obstáculos en el camino. En la universidad, fue el estudiante destacado, el que todos admiraban por su dedicación y determinación. Era de esos chicos que parecían tenerlo todo bajo control. Sus calificaciones eran impecables, siempre estaba involucrado en proyectos y actividades, y además tenía un grupo de amigos que lo apoyaban. A menudo, cuando los demás se sentían perdidos o dudaban de su propio futuro, miraban a Marcos como el ejemplo a seguir. Él tiene todo resuelto, solían decir. Marcos sabe lo que quiere y va directo hacia ello. Y aunque esas palabras le provocaban una pequeña sonrisa de satisfacción, dentro de sí había una inquietud que crecía silenciosa. Había algo que no encajaba, una sensación de vacío que no podía explicar. Tras graduarse, la vida parecía recompensar todos sus esfuerzos. Consiguió un trabajo en una empresa reconocida, el tipo de puesto que muchos de sus compañeros habrían matado por obtener. La oficina era moderna, con grandes ventanales que ofrecían vistas impresionantes de la ciudad, y sus colegas eran jóvenes profesionales tan ambiciosos como él. A primera vista, todo estaba alineado. Tenía estabilidad financiera, un buen entorno laboral y amigos con quienes compartir el éxito. La vida de Marcos, desde el exterior, era el ejemplo de un joven triunfador. Sin embargo, cuanto más avanzaba en su carrera, más se intensificaba esa inquietud interna que había sentido años atrás. Era como una sombra que lo seguía a todas partes, recordándole que pese a todo lo que había logrado, algo no estaba bien. Pasaron meses en su nuevo trabajo y esa sensación de insatisfacción comenzó a cobrar más fuerza. Al principio trataba de ignorarla, convenciéndose de que todo era parte del proceso. Es normal, se decía a sí mismo. Esto es lo que significa ser adulto, tener responsabilidades, lidiar con el estrés y las dudas. Pero mientras sus colegas parecían prosperar y encontrar su lugar, Marcos se sentía cada vez más atrapado en una rutina que lo asfixiaba. No importaba cuánto se esforzara o cuántas horas extras dedicara al trabajo, la sensación de estar corriendo en una rueda de hámster no lo abandonaba. Los días en la oficina se volvían monótonos, una repetición constante de las mismas tareas, las mismas reuniones, las mismas caras. Los desafíos que una vez lo emocionaban, ahora solo lo abrumaban. Empezó a preguntarse si todo su esfuerzo valía la pena, si realmente estaba destinado a más o si había sobreestimado sus propios sueños. Mientras tanto, la vida fuera del trabajo no parecía ofrecerle mucho consuelo. Aunque seguía manteniendo el contacto con sus amigos, las salidas y conversaciones se volvían cada vez más superficiales. Las risas compartidas se sentían forzadas, y las charlas sobre éxitos y logros ya no le resultaban inspiradoras, sino vacías. No se trataba de que sus amigos hubieran cambiado, era él quien ya no encontraba satisfacción en las mismas cosas. A menudo, mientras todos disfrutaban de una cena o una noche de copas, Marcos se quedaba absorto en sus pensamientos, preguntándose si el problema era él, si quizás estaba buscando algo que simplemente no existía.
Con el tiempo, esta insatisfacción se volvió tan abrumadora que comenzó a afectar su salud. Dormía mal, se sentía fatigado todo el tiempo y, aunque su rendimiento en el trabajo seguía siendo impecable, cada vez le costaba más concentrarse. Su mente estaba dividida entre el presente y un futuro incierto que lo aterraba. En el fondo, sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía qué ni cómo hacerlo. Era como si estuviera atrapado en un ciclo interminable, dando vueltas sin avanzar realmente. Una tarde, después de un día particularmente difícil en la oficina, Marcos decidió hacer algo que no solía hacer. Salió a caminar sin rumbo. Era otoño, y las hojas caídas crujían bajo sus pies mientras caminaba por las calles de la ciudad, envuelto en sus pensamientos. No tenía un destino claro, solo necesitaba alejarse, despejar su mente y quizás encontrar una respuesta a las preguntas que lo acosaban. Mientras caminaba, observaba a la gente a su alrededor. Parejas paseando de la mano, niños jugando en el parque, ancianos sentados en bancos, disfrutando del sol de la tarde. Todos parecían estar viviendo sus vidas de manera tan sencilla, tan despreocupada, mientras él se sentía atrapado en su propia mente. Después de un rato, sus pasos lo llevaron a una zona más tranquila de la ciudad, un barrio antiguo donde las casas tenían jardines pequeños, pero bien cuidados. Fue ahí, en una esquina, donde vio a un anciano trabajando en un pequeño huerto. El contraste con la bulliciosa ciudad que había dejado atrás era notable. Mientras todo a su alrededor parecía moverse rápidamente, el anciano se tomaba su tiempo, moviendo la tierra con cuidado, regando las plantas con delicadeza, como si no existiera prisa alguna. Había algo en la serenidad de esa escena que atrajo a Marcos. Sin pensarlo mucho, se acercó. El anciano, al notar su presencia, levantó la vista y sonrió amablemente. No era una sonrisa forzada, sino una de esas sonrisas que transmiten sabiduría y paz interior. Marcos, aún sin saber muy bien por qué, comenzó a hablar. Le contó sobre su vida, sobre cómo había trabajado duro para llegar a donde estaba, pero también sobre la profunda frustración que sentía. Le confesó que, pese a todos sus logros, no podía evitar sentirse vacío, atrapado en un ciclo que no parecía tener fin. Habló de sus dudas, de cómo a veces se sentía como si todo su esfuerzo no valiera la pena, como si, sin importar lo que hiciera, nunca lograra avanzar realmente. El anciano lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, dejando que Marcos descargara todo aquello que llevaba dentro. Cuando finalmente terminó de hablar, el anciano se inclinó hacia una de sus plantas y la acarició suavemente antes de decir: ¿Ves estas plantas? Las sembré hace meses. Durante mucho tiempo, parecía que no pasaba nada. Miraba la tierra día tras día y no veía ningún cambio. Llegué a pensar que quizás las semillas no habían germinado, que tal vez había fallado. Estaba tentado a arrancarlas y empezar de nuevo. Pero algo me dijo que tuviera paciencia. Seguí cuidándolas, regándolas todos los días, removiendo la tierra, aunque no hubiera resultados inmediatos. Y entonces, un día, casi por sorpresa, apareció un pequeño brote. Era solo un pequeño punto verde entre la tierra, pero ahí estaba. Lo que no sabía es que mientras yo pensaba que nada estaba ocurriendo, bajo la superficie, las raíces se estaban fortaleciendo, expandiéndose. El verdadero crecimiento a veces no se ve de inmediato, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Las palabras del anciano resonaron en la mente de Marcos como una revelación. Se quedó en silencio, observando las plantas, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. De repente todo empezó a cobrar sentido. Tal vez, pensó, su vida era como esas plantas. Tal vez todo ese tiempo que había pasado sintiéndose estancado no era una señal de fracaso, sino un periodo de crecimiento invisible. Quizás, mientras él se preocupaba por no ver resultados inmediatos, estaba echando raíces profundas, preparándose para un futuro que aún no podía ver. Esa noche, Marcos regresó a su casa con una sensación de alivio. Las palabras del anciano seguían resonando en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado una respuesta a sus inquietudes. Entendió que el crecimiento verdadero no siempre es visible a simple vista, que a veces lo más importante es tener paciencia y confiar en el proceso. Desde ese día, decidió que, en lugar de obsesionarse con los resultados inmediatos, se enfocaría en seguir trabajando, en seguir cuidando sus propias raíces, sabiendo que, tarde o temprano, florecería. A veces, cuando te sientes estancado, no es porque no estés avanzando, es porque estás echando raíces. Estás construyendo la base para algo más grande.
El crecimiento no siempre es visible, pero siempre está ocurriendo. Cada obstáculo, cada momento de frustración, cada día en que te sientes perdido, es una oportunidad para fortalecer esas raíces. Recuerda esto: la vida no es una carrera, es un proceso. Y en ese proceso hay momentos de calma, momentos de incertidumbre, y sí, momentos en que parece que nada está cambiando. Pero no te equivoques. Bajo la superficie estás creciendo. Estás preparándote para algo más grande, algo más profundo. Tu esfuerzo no es en vano, aunque aún no lo veas. La próxima vez que te sientas estancado, recuerda la historia de Marcos y el huerto. Sigue cultivando, sigue cuidando de ti mismo, de tus sueños, de tus metas. El brote llegará y cuando lo haga, te darás cuenta de que todo ese tiempo no fue perdido. Fue necesario.